En la vasta historia del Imperio Romano, pocos destinos fueron tan oscuros y llenos de tragedia como los de sus emperadores. Líderes que parecían invencibles, dioses entre mortales, pero cuya caída fue tan inevitable como desgarradora. Esta es la historia de una maldición que acechó a los Césares, de hombres que conquistaron el mundo solo para ser devorados por sus propios destinos. ¿Fueron víctimas de su poder o simplemente fueron arrojados a su final por una fuerza más allá de su control? Esta es la historia de la maldición de los emperadores, los destinos trágicos de los Césares. Una maldición que se cernió sobre los grandes hombres de Roma, arrastrándolos a su ruina. Julio César, el gran conquistador, cruzó el Rubicón, desafiando la autoridad del Senado y convirtiéndose en dictador perpetuo. Aclamado por su pueblo, temido por sus enemigos. Pero pocos conocen el oscuro presagio que lo seguía, la profecía de que su reinado, marcado por la ambición, llevaría consigo una tragedia de proporciones épicas. Cuando entró en Roma, el poder estaba a sus pies. Pero un eco de advertencia recorría la ciudad. Los augures, esos sacerdotes que leían el destino de Roma, advirtieron sobre un futuro lleno de sangre. Las señales eran claras, pero César las ignoró, confiado en su destino. Lo que no sabía es que su ambición desmesurada desataría una ola de traición que ni él podría detener. El 15 de marzo del 44 a.C., Julio César cayó asesinado por sus propios amigos, y su muerte sembró el caos en Roma. La idea de un dictador absoluto, tan cercana a la figura de un dios viviente, colapsó. ¿Pero qué nos dice esta historia? ¿Fue el destino el que lo condenó, o acaso fue su propia sed de poder la que desató una maldición fatal? La maldición había comenzado. Y los Césares posteriores no tendrían escapatoria. Tras la muerte de César, su hijo adoptivo, Augusto, asumió el poder. El primer emperador de Roma, cuyo nombre quedaría grabado en la historia. Bajo su mano, Roma experimentó una transformación sin precedentes, convirtiéndose en la joya del mundo antiguo. Pero incluso él, el hombre que transformó Roma en el imperio más grande de la historia, no pudo escapar de la sombra de la maldición. Los años pasaron y la gloria que alcanzó Augusto comenzó a desmoronarse. La muerte de su querido hijo adoptivo, Agripa Póstumo, le dejó una herida imborrable en su alma. La tristeza y el remordimiento lo invadieron. Era el primer emperador en Roma, pero también un hombre profundamente solo, atrapado en un destino que parecía pesar sobre él como una condena. La maldición del poder absoluto ya no era un simple cuento. Se manifestaba de manera tangible, como una pesadilla interminable. Augusto, aunque rodeado de riqueza y prestigio, vivió su final en la sombra de la tragedia. ¿Acaso su destino estaba sellado desde el momento en que tomó el manto de César? Lo que estaba claro era que ningún emperador romano, sin importar lo grande que fuera, escaparía de la maldición que persiguió a los Césares. Y luego vino Calígula. Joven, brillante y aparentemente lleno de promesas. Era el símbolo de la nueva Roma, con una energía desbordante y una ambición de hierro. Pero algo oscuro se apoderó de él. En su ascenso al poder, parecía ser el líder que Roma necesitaba, pero en su interior albergaba una oscuridad insospechada. Lo que comenzó como un reinado esperanzador pronto se convirtió en un infierno de crueldad. Ordenó ejecuciones por razones triviales, humilló a los más cercanos a él y su locura se desbordó. La historia nos habla de un emperador que, en su desesperación por consolidar su poder, perdió la cordura. Pero, ¿es la maldición de los Césares lo que lo llevó por este camino de destrucción? ¿O fue simplemente un hombre incapaz de soportar el peso de ser un dios entre hombres? En el año 41 después de Cristo, Calígula fue asesinado por sus propios guardias, una tragedia más en una serie interminable de destinos fatales que parecían marcar a los emperadores. La maldición de los Césares no era una simple superstición, era una fuerza palpable que arrastraba a todos aquellos que osaban tomar el manto del poder absoluto. Y luego, Nerón. El emperador cuya fama de tirano, de asesino y de loco quedó registrada para la posteridad. Roma ardiendo bajo sus pies, mientras él tocaba la lira. Los ciudadanos, desesperados, clamaban por su cabeza, y el imperio, que una vez fue grande, ahora parecía desmoronarse a su alrededor. Pero lo más desconcertante de la historia de Nerón no es su brutalidad, sino la desesperación que lo consumió. A lo largo de su reinado, su paranoia lo llevó a ejecutar a su madre, su esposa y a cualquiera que representara una amenaza. Pero finalmente, cuando el pueblo se alzó contra él y el Senado lo declaró enemigo público, Nerón se encontró solo, en un mundo que se desmoronaba.
En el año 68 después de Cristo, Nerón, el emperador que había creído que su poder era eterno, se suicidó, un final tan trágico como inevitable. La maldición de los emperadores había reclamado a otro líder, como había hecho con tantos antes que él. Los siglos pasaron, pero la maldición de los Césares se mantuvo. Roma cayó, el imperio se desmoronó, y con ello, los últimos vestigios del poder absoluto. Aquellos que creyeron ser invencibles, aquellos que conquistaron imperios y gobernaron con mano de hierro, cayeron uno tras otro, víctimas de sus propios demonios. ¿Realmente fueron malditos o simplemente víctimas de sus propias decisiones? La historia de los Césares es una de gloria y tragedia, de poder absoluto y de destinos rotos. La maldición no era solo un castigo divino, era el reflejo del precio de la ambición desenfrenada. El poder, la gloria y la fatalidad se entrelazaron para mostrar que, en el final, el destino siempre cobra su precio. La maldición de los emperadores, los destinos trágicos de los Césares. ¿Una verdad oculta o simplemente el resultado de la ambición desmesurada? Los Césares fueron hombres de poder, cuya ambición trascendió los límites de lo humano. Fueron llamados dioses en vida, pero la historia muestra que incluso los dioses pueden caer. Aquellos que llegaron a la cima del poder se vieron arrastrados, uno tras otro, por la misma sombra oscura que los consumió. Desde Julio César, cuyas manos se mancharon con sangre aún antes de tomar el control de Roma, hasta Nerón, quien vio cómo su imperio se quemaba mientras su reinado se desmoronaba en el caos. Todos parecían estar bajo el mismo destino. La maldición no era solo una superstición, era la realidad de un imperio donde el poder absoluto era la mayor de las tentaciones, pero también la más letal de las trampas. Al final, la maldición de los Césares se extendió mucho más allá de la caída de Roma. La historia de estos emperadores no es solo una advertencia sobre el poder, sino una reflexión sobre los límites de la ambición humana. Lo que comenzó como el sueño de un imperio eterno terminó siendo la pesadilla de aquellos que osaron soñarlo. ¿Sería este el fin de la maldición? ¿O las sombras de aquellos Césares que cayeron de la gloria seguirán persiguiéndonos, recordándonos que ningún imperio, por grande que sea, está a salvo de la fatalidad de su propio destino? Roma pudo haber caído, pero la lección de sus emperadores perdura, la gloria es efímera, y el precio del poder es siempre más alto de lo que imaginamos. Y así, la maldición de los Césares, aunque lejos en el tiempo, sigue siendo un recordatorio de que, al final, todos somos vulnerables al mismo destino. Si te ha gustado este viaje a través de la historia de los Césares y sus destinos trágicos, no olvides dejar tu like para que más personas puedan descubrir estas historias fascinantes. Y si no quieres perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones sobre hechos históricos, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así nunca te perderás un nuevo video. Gracias por acompañarnos en Historias Históricas de la Historia.